La palabra que se va a establecer en nuestra vida es Salmos 84 del 6 al 12. Vamos a leer juntos. Yo voy a leer primero. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi corazón. Escucha, oh Dios de Jehová. Escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Amén. Vamos a hacer la confesión de fe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. Jesús resucitó de la muerte. Si ustedes piensan esto bien, esto no tiene sentido. Esto es un milagro que no tiene sentido. Murió, pero resucitó. ¿Qué significa esto? Que Jesús es Dios. Que de la muerte resucitó. Y ese Jesús es Jesucristo. Y ese Jesucristo está en mí por medio del Espíritu Santo. Y hoy, para creer y para encontrarnos con este Jesús, para que se encontrara con este Jesús, Dios nos envió nuevos creyentes. Y hoy hay 15 creyentes nuevos que vienen por primera vez. Es un milagro, de verdad. Se nota que han agradecido muchísimo porque sin que ustedes evangelicen, están viniendo las personas. Hoy estamos haciendo nuestra evangelización feliz. El pastor principal lo explicó primero, pero así lo estamos haciendo y vinieron personas incluso de Estados Unidos. Se van a salir la mitad. No piensen, hay unas personas de Estados Unidos que vinieron, si se van en la mitad del culto, no crean que es porque no están recibiendo culto, es porque están acá y yo estoy seguro que el Espíritu Santo fue el que los trajo acá, a pesar de que se tengan que viajar hoy. Y también otras personas por YouTube y por nuestros jóvenes, la aplicación de nuestros jóvenes, han venido personas. Entonces vamos a darles un aplauso de bienvenida. Vinieron muy bien. Bienvenidos. Este va a ser un día que no van a poder olvidar de su vida. Y espero que se vuelva ese día que sea un cambio en sus vidas. Y vamos a saludar nuevamente a la persona que está a nuestro lado y le vamos a decir, en este momento, este es tu mejor momento. Este es tu mejor momento. Ahora les voy a compartir la palabra de mi mejor momento es ahora. Ahorita el clima ya se calentó bastante y ya estamos en primavera y ya hay florecitas. Y la verdad es que empiezan preguntas, que mi esposa me empieza a preguntar cosas que son difíciles para mí. Yo no sé si es una pregunta o no, pero entonces ella me preguntó 3 veces. Ella probablemente no sabe que me ha preguntado tantas veces. Pero entonces ella me dice, mira las flores de ese árbol. Yo no sé si es una pregunta, no sé si puedo simplemente mirarlo o qué tengo que hacer. Yo soy una persona muy sencilla, pero surgen muchas preguntas en ese momento. Oh, está bonito. Entonces así he estado viviendo. Y no me gusta, y por eso a mí la verdad no me gusta mucho la primavera. Y entonces yo a veces no soy muy bueno expresando mis emociones. Yo sé que no soy muy bueno expresando mis emociones y se supone que cuando vemos flores tengo que decir esto, tengo que decir algo, pero la verdad no tengo mucho que decir. Entonces hay pastores que en otras iglesias cuando predican dicen, wow, pero estas flores están hermosas, Dios, es hermoso, Dios las hizo así, wow, Dios, cómo hizo estas flores tan perfectas. Y muchas personas predican así como que van a llorar y yo no sé cómo predicar.
Y entonces a veces digo, ay, tengo que dejar este pastorado, yo no sirvo para esto, no tengo emociones. Entonces de verdad estoy orando, me estoy esforzando mucho. Y estoy leyendo libros. ¿Cómo puedo expresar mis emociones? Señor, se me murieron esas partes del cerebro que sienten esas emociones. Entonces Dios me tiene que ayudar. Porque yo sí sé que es a través de la creación que nosotros vemos la grandeza de Dios. Y entonces yo tengo que ver eso y tengo que, más que cualquier otra persona, tengo que poder expresar esa belleza. Y entonces este año me estoy esforzando aún más. Porque muchos jóvenes, hay personas que incluso en primavera faltan al culto porque quieren ir a ver fotos. Entonces yo quiero tratar de entender esto. Estos me han contado. Tenemos 3 pastoras asistentes mujeres que dicen que quieren que vayamos a ir a ver fotos. Yo no entiendo por qué tenemos que ir a ver esto. Y yo digo, eso no es solo si tenemos que verlas, las podemos ver y ya. Porque tenemos que ir a como a un parque a ver esas fotos, como jugamos viendo flores. No entiendo. Tiramos las flores, jugamos con las flores, ¿cómo? No entiendo. Entonces, por eso estoy escuchando esas alabanzas que hablan de que Dios no se entiende. Entonces dicen que estas flores que salen en primavera son muy bonitas y cuando alguien dice, "Ay, son muy lindas", y las... entonces... Y las 3 pastoras asistentes mujeres, ellas me quieren llevar a ver flores y las otras personas no les importa. No nos importa mucho. Y cuando se vuelve esta época, muchas personas en primavera, porque hay flores lindas, quieren tener una pareja. A veces cuando es verano, porque hace mucho calor, se puede divertir, quieren tener pareja. Cuando es invierno, porque hace frío, quieren tener pareja. Y obviamente yo entiendo, es importante porque Dios estableció esta institución de la familia, pero tienen que tienen que orar por eso. Y cuando ustedes quieren salir con alguien, ustedes tienen que obtener el corazón de la otra persona con la que ustedes quieren salir, si quieren conocer a alguien. Si ustedes ven a una persona y les parece que es muy normal, pero de repente esa persona les llama la atención por algo, hay algo. O por ejemplo, digamos, si hay alguien que no les llama mucho la atención y antes de dormir se acuerdan de esa persona, ¿dónde están las personas más mayores de aquí, de nuestros jóvenes? Están arriba, si nos ven bien. Probablemente los hombres, ustedes lo que tienen que hacer como hombres, ustedes tienen que hacer que el corazón de las mujeres se mueva. Tienen que moverles el corazón. Y yo la verdad tampoco sé bien cómo es, no sé. Pero entonces les pregunto, a ver, respondan en su corazón. ¿Cuándo a las mujeres se les va a mover el corazón? ¿Cuando ustedes les pican el ojo? ¿O que cuando ustedes hacen un push-up y le muestran? Probablemente si fuera así, si fuera realmente así, no tienen que venir, sino tienen que ir a hacer un poco de ejercicio todos. Pero no es así. La mayoría, probablemente no todos, pero la mayoría de mujeres, cuando vemos que esta persona me considera a mí la más valiosa. No les voy a dar ejemplo. Por ejemplo, yo le presto el carro a mi novia, por ejemplo. Y entonces la novia, entonces esta persona dice, no me importa el carro, ¿tú estás bien? Y las mujeres dicen que sí, todos dicen que sí, que amén. Entonces, no me importa el carro, me importas tú. Entonces la mujer va a decir, realmente esta persona me considera valiosa. Y sea mujer o hombre, cuando sentimos que somos más importantes que cualquier cosa, para esa otra persona, nuestro corazón se mueve, no porque yo haya hecho algo, sino yo en sí misma, yo por lo que soy valiosa para esa persona, esto me mueve el corazón. Lo mismo pasa con los hombres, con los hermanos. Por ejemplo, dice, no me dé regalos, yo quiero estar con usted.
No me regalamos de cosas, simplemente quiero que pasemos tiempo juntos. Esto también puede mover mucho el corazón de los hombres. La semana pasada hablábamos de ese agradecimiento que produce milagros. Entonces ustedes creen que solamente por decir gracias van a hacer milagros. No es así. ¿De qué está hablando esto? Que movió el corazón. Que porque dijeron gracias o que cogieron y muchas personas comieron y entonces porque comieron de agradecimiento. Porque comieron entonces de agradecimiento, pero no es así. Es porque Jesús estuvo con ellas, con estas personas, estas 5,000 personas que fueron alimentadas por los panes y los peces. No es por el milagro de los panes y los peces, sino es por el hecho de que Jesús estuvo con ellos. Ellos lo que debieron haber hecho es dejar ese pan de lado y seguir a Jesús. Todos los que dijeron, wow, cuando pasó este milagro, después dijeron, cuando Jesús fue a la cruz. No es agradecer porque Jesús haya respondido mi oración. Claro que es un agradecimiento muy valioso. Pero agradecer porque Jesús sea mi Cristo, quien me salvó a mí. Este agradecimiento es diferente. Porque en mi lugar murió. Imagínense que yo voy a un lugar donde me van a quitar la vida como una pena de muerte. Y Jesús llega y dice, no, yo me voy a subir. Y esto es realmente lo que sucedió. Esta no es la semana, esta es la Semana Santa, en coreano se le dice la semana del dolor. Esta no es una semana para que nosotros recibamos dolor, sino para que recordemos esa pasión, ese dolor que tuvo Cristo. Y hoy todos ustedes que participaron en la cena, hoy ustedes tomaron del pan y del vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque por esa sangre derramada y por ese cuerpo que fue golpeado, pues por eso que nosotros hoy estamos acá. Simplemente lo único que hicimos fue creer en Jesús. Y simplemente por creer en Jesús fuimos adoptados y podemos llamar a Dios Padre. Ahorita todos estaban cantando Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. ¿Y por qué? Porque Jesús en mi lugar murió y resucitó. Y no hay algo mayor que esto. No hay algún milagro mejor que esto. Y yo quiero que ustedes sepan que nuestra vida ya está en sí mismo dentro de un milagro. Ya estamos en un milagro y no hay un milagro más grande que este. Por eso yo espero que ustedes hoy agradezcan que Dios está con ustedes. Y tiene que ser así. Y en ese momento va a empezar el mejor momento de sus vidas. Cuando ustedes sean conscientes de que es con ustedes y probablemente mientras escuchen la palabra tal vez no vayan a empatizar mucho. En inglés se les dice como mi prime, mi mejor momento. Como mis mejores momentos, los años dorados. En coreano decimos esa época en la que me iba bien. Esos años dorados. Decimos los años dorados. En las personas mayores también. Cuando había una época que, la época en la que más se habla, o sea, se usa esta expresión cuando se habla de esa época en la que éramos más, el mejor momento de nuestras vidas, o cuando estábamos más atractivos, cuando estábamos más saludables, cuando teníamos más economía. Entonces eso le decimos los años dorados. Y entonces después pasan muchos años y pasan mucho tiempo y después hablamos de esos años dorados. Y me doy cuenta que ahora incluso los estudiantes de colegio dicen, cuando yo era más pequeño. Y los niños estudiantes dicen, y ahora los niños no tienen modales. Pero yo me acuerdo yo también cuando estaba en el colegio que yo me quejaba de los más jovencitos. Pero esa época también pasa, esos años dorados también pasan. Y las personas que están al lado mío tampoco recuerdan bien esos años dorados. Yo mismo no recuerdo bien esos años dorados. Si ustedes reciben, por ejemplo, un premio Nobel, ustedes pueden decir, ese momento que se revisó ese premio son los años dorados. Y digamos, ahorita hay una persona coreana que ganó un premio Nobel aquí en Corea, una persona coreana, y todo el mundo se acordó, pero ya después el tiempo pasó y ya nadie se acuerda y ya nadie habla de eso. Entonces puede ser el mejor momento, el momento más como de la cumbre de la vida, pero después de que pasa el tiempo ya nadie se acuerda porque todo pasa.
ya después, cuando se tienen, no sé, trofeos, cosas así, podemos reunir muchos trofeos y está esa emoción, esa felicidad, pero después que cuando pasa el tiempo, ya cuando los vemos se pierde esa emoción con la que recibimos esos trofeos. Yo me acuerdo cuando yo jugaba golf, yo tenía varios trofeos y me acuerdo que primero cuando los recibía, más que Dios mismo me gustaban esos trofeos. No me emocionaba viendo la palabra y limpiaba esos trofeos y los miraba y la verdad en este momento no tengo ni idea dónde están y no me interesa. Y cuando el mundo habla de esos años dorados es así, es corto y pasa. Pero espiritualmente, hoy, en este momento, es mi mejor momento. Son mis años dorados. Este es el momento en el que más estamos brillando. Es ahora y estamos disfrutándolo y esto lo podemos disfrutar hoy. Por eso yo espero que ustedes con fe reciban la palabra de hoy, que desde hoy en día se preparen para disfrutar estos años dorados en los que están ahora. El primer punto, vamos a leer el versículo 84:6. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Nosotros esta es la última semana que estamos aferrándonos a esta palabra clave del oído de Dios. Este es como años dorados de lágrimas, es el primer título. Y nosotros empezamos a ser conscientes este mes de marzo, del oído de Dios, de que Dios nos está escuchando. Y empezamos a mirar la oración de Moisés, empezamos a ver la oración de David, cómo Nehemías oraba delante de Dios. Vimos cómo estas personas importantes eran usadas delante de Dios. ¿Y quién creen que grabó esto? No se sabe quién escribió este salmo. Ese salmo no lo escribió David, sino que lo escribió una persona, no sale el nombre. Una persona tal como nosotros, una persona como nosotros. Y es una confesión de fe muy fuerte. Y no podemos saber qué circunstancias están pasando, pero dice que esta persona en ese momento está atravesando el valle de lágrimas. Que lo cambian en fuente. No son solo algunas lágrimas, sino está diciendo este versículo que esas lágrimas se vuelven una fuente. Dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. A este punto estaba llorando, a ese punto era el dolor que estaba pasando la persona que escribió este salmo. Estaba pasando en un dolor muy grande en su vida. No dice que haya pasado ese tiempo, dice que lo está pasando en este momento. Fue en ese momento cuando escribió este salmo. Y entonces, si vemos, dicen que hay muchas circunstancias, probablemente muchos problemas estaban. Y acá no dice en el... Nosotros que somos hijos de Dios, que somos personas que creemos en Dios, tenemos que saber que es por medio de la gracia, que es por Dios que cuando estamos incluso en valles de lágrimas podemos confirmar la gracia de Dios. Para nosotros incluso esos valles de lágrimas no es destrucción, sino es una oportunidad de confirmar la gracia de Dios. Estamos pasando por ese valle de lágrimas y no hay nada que se esté solucionando, pero aquí dice el versículo 7. Dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Dice que irán de poder en poder, o sea que obtendrán fe y aún más fe. Estamos hablando que están pasando un valle de lágrimas. Esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que esté pasando por un valle de lágrimas? Y que ya no... Y que esté yendo de poder en poder. Aquí no estamos hablando de que se secaron todas esas lágrimas y que ahora esté disfrutando, no. Dice que aún no está en ese lugar y va de poder en poder. Y si lo vemos en el idioma original, no quiere decir que sea un nuevo poder, sino dice que continuamente el poder aumenta. Que hay una fuente de poder que surge todo el tiempo. No es como que yo lo haga en mis fuerzas, sino que de otro lugar, de cierto lugar, viene un poder y poder. Yo estoy aquí llorando en este valle de lágrimas, en este estanque, pero es como si me estuvieran poniendo gasolina y gasolina para poder seguirme moviendo continuamente.
es un poder, es una fortaleza que es continua y continua. Y esto es porque Dios nos da la gracia, que nosotros recibimos fortaleza y Dios nos va a seguir dando esto. Y tienen que saber que ese es el secreto del reino de Dios. En el mundo, todas las religiones se tienen que solucionar los problemas para tener fortaleza. Si yo estoy bien, entonces entonces no me importa lo demás. Pero para nosotros, los hijos de Dios, no es así. Incluso cuando estemos pasando por el valle de lágrimas, en ese momento podemos decir que es mi mejor momento. Cuando ustedes piensan en las personas de la Biblia, cuando ustedes creen que ese es el momento, por ejemplo, José, todo el mundo conoce a José. ¿Cuándo fue el mejor momento de José? Y mucha gente cree que el momento dorado de José fue cuando ya se restituye todo y él sube al poder. Fue cuando no tenía nada asegurado, cuando estaba injustamente viviendo una vida de esclavo y que estaba en la cárcel. En ese momento, cuando estaba, por culpa de la esposa de Potifar, estaba en la cárcel, cuando él estaba reconociendo que Dios estaba con él y él dice la palabra que él era prosperado en todo. Estos son los años dorados de José. ¿Por qué? Porque incluso en medio de la esclavitud Dios estaba con él y dice que él era prosperado en todo. ¿Cuáles son los años dorados de David? Cuando venció sobre Goliat, ¿será? ¿O cuando ganó sobre Saúl y tomó el poder? ¿O cuando vencía a Israel en las guerras? No. Incluso la Biblia dice que ese tiempo no solamente el mejor, sino fue el más peligroso. Cuando él estaba en todo esto, cuando David estaba cuando estaba corriendo por su vida, llorando con lágrimas, esos eran los momentos dorados de David. En Salmos 56:8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? En ese momento en que lloramos delante de Dios, cuando dependemos solamente de Dios, en ese momento que estamos solamente delante de Dios, es en ese momento que Dios está con nosotros, que ese es nuestro mejor momento. Ustedes tienen que cambiar el estándar de lo que es el mejor momento de su vida, de lo que es los años dorados en su vida, para poder disfrutar. Es cuando estamos en lágrimas, cuando estamos buscando a Dios de rodillas con lágrimas, que Dios abre las fuerzas. Y fueron los misioneros que vinieron con lágrimas y dolor a este lugar. Y por ellos es que nosotros tenemos el Evangelio hoy. Esos fueron los años dorados del Evangelio. ¿Cuándo fueron los años dorados de nuestra iglesia, de la iglesia en todo Corea, de la iglesia coreana? Esto fue hace años, cuando aún seguíamos en pobreza, cuando aún no se habían solucionado las cosas de la regla, cuando nadie quería llorar, pero no les quedaba más que llorar por el país, que llorar por las familias. Orar por las familias y orar por nosotros, por las iglesias aquí en Corea, por esas enfermedades que no se sanaban, por la situación de cuando se oraba con lágrimas delante de Dios. Ese fue el mejor momento de la iglesia coreana. Nosotros tenemos esta oración de gritar Señor y orar juntos, pero esto no está en los otros países. Los otros países no dicen eso. Incluso cuando las otras iglesias en Estados Unidos hablan de orar todos juntos, de empezar por gritar Señor y después orar, esto empezó en Corea. Entonces en otros países, en Estados Unidos, cuando hablan de orar así, dicen que es la oración de estilo coreana. Y yo estoy segura que ahora no va a ser solamente el estilo de oración coreana, sino va a ser ese tipo de oración que nosotros vamos a disfrutar. Y muchas iglesias ahora en este momento no oran toda la noche, no hay vigilias de oración. ¿Por qué? Porque ya ahora todos viven bien, todos se desarrollaron. Ya ahora, porque somos coreanos, ya nadie nos juzgan. Ya incluso vienen estas personas extranjeras que son muy valiosas, vienen y buscan aprender de nosotros. Ya no nos falta nada. Entonces ya la gente ya no está llorando con lágrimas. Y esta época en la que no lloramos con lágrimas es la crisis. Hay muchas buenas cosas de alabanza, hay mucho contenido cristiano. Y hacia las otras naciones,
Y este es ahorita donde ya no estamos orando por las familias, no estamos orando por las ciudades, no estamos orando por las naciones. Este momento realmente la crisis, no en ese momento en el que no teníamos nada. Yo ahorita me preguntan cuáles son los años dorados de nuestra iglesia. Yo creo que es el tiempo del corona. Me acuerdo que nosotros, muchas personas, más de cientos de jóvenes nos reuníamos acá y dábamos culto juntos. Me acuerdo que de repente el gobierno dijo que no podíamos reunirnos. Y yo me acuerdo que, o sea, yo soy pastor en esta iglesia y me acuerdo que yo escuché la predicación por internet desde mi casa. Vivo acá al lado, pero no podía venir. Y me acuerdo que me tocaba escuchar en línea y era muy duro. Yo lloré muchísimo escuchando ese culto porque yo quería estar en la iglesia. Yo quería ver la cara del pastor y gritar amén al escuchar esa palabra, pero tener que escuchar en línea fue muy duro. No nos dejaban reunir cuando teníamos que usar. Decíamos nosotros vamos a usar 3 máscaras, lo que sea, pero déjenos reunir. Entonces yo me acuerdo que nosotros investigamos parqueaderos para poder reunirnos en algún parqueadero o algo así, para que yo pudiera, y nos preparamos también para que todos desde el carro pudieran escuchar y yo pudiera hablar y que todos en el carro me pudieran escuchar como un radio. Tratamos de organizar todo esto porque nos queríamos reunir y resulta que nosotros queríamos comprar un bus, porque en el bus no había problema. Entonces queríamos comprar un bus y pensábamos, ¿será que compramos un bus y nos reunimos todos en el bus? Y me acuerdo que uno de los pastores asistentes de la iglesia de esa época sacó licencia para poder manejar un bus y la verdad eso al final no lo pudimos hacer y simplemente sacó la licencia. Y muchas personas venían y escuchaban el culto aquí cerca de la iglesia, viendo la iglesia, tomaban la foto de la iglesia y se iban. Y así con lágrimas nosotros orábamos para poder dar cultos. Y esa pasión en 3-4 años desapareció. Entonces ya ahora si hace calor, entonces porque hace calor no vea. Si está lloviendo, entonces porque llueve no doy culto. Si llueve, entonces no voy porque está lloviendo. La crisis es ahora. Cuando yo pienso en mí, cuando estoy en momentos de dolor, que no me queda más que orar con lágrimas, me acuerdo que esos eran mis tiempos, me doy cuenta ahora que esos eran mis tiempos dorados, ese tiempo de estar delante de Dios en oración. Cuando yo no tuve época de tener como esa adolescencia, de quejarme de algo porque estuve solo todo el tiempo y no tenía con quién estar. Entonces, me acuerdo que yo iba solo a un techo en Estados Unidos. Me acuerdo que iba al techo y oraba solo. Y me acuerdo que una vez yo le decía, cuando yo ya era pastor, yo creo que tuve una crisis muy fuerte y me acuerdo que yo le decía, Señor, ayúdame porque no siento que esté respirando correctamente, no tengo la fuerza para decir amén, ayúdame. Y esas lágrimas, esas oraciones eran mis tiempos dorados. Y yo espero que desde ahora empiece en nosotros unos nuevos tiempos dorados. El Señor dijo, cuando 2 o 3 personas se reúnan, yo voy a estar con ustedes. De manera que la oración de nuestros jóvenes, la oración de la siguiente generación, la oración de los ancianos, esta oración que van a hacer en la mañana, Dios está escuchando todas estas oraciones y Dios va a obrar de acuerdo a todas estas oraciones que estamos elevando delante de Él. Tienen que recordar quién es el que está escuchando nuestras oraciones. No es una persona mayor que está simplemente pasando cerca de nosotros. Es Dios mismo quien está acercando sus oídos a nosotros y Él nos está escuchando. Vamos a ver el versículo 8. Dice Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, Selah. ¿Quién es el Dios que está escuchando nuestra oración? El Señor, el Dios de los ejércitos. ¿Quiere decir esto qué significa? Que tiene los ejércitos del cielo también, pero también significa que Él gobierna sobre todo lo que está en la tierra. ¿Quién es el que gobierna sobre todo lo que vemos? La persona que llamamos Padre, nuestro Dios. El Dios de Jacob, que significa el Dios de Israel, el Dios de pactos. El mismo, ¿qué significa esto? El Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto,
que levantó a Egipto, que venció a Goliat a través de David, que hizo que Elías venció, el mismo Dios que escuchó la oración de Nehemías. Ese Dios es mi Dios, ese Dios todopoderoso. El Dios creador es mi Dios y ese oído está escuchándome. Nosotros a veces pensamos que Dios es una persona con poder que está lejos de mí, pero Dios está al lado conmigo y Él está escuchando mi oración en este momento. El Dios de Jacob es mi Dios. Este es Sela, que sale al final de este versículo. Lo que no sé exactamente qué es, pero dice que significaba cuando en una canción se detenían. Dice Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Entonces, Selah es detenerse. Es parar un momento para pensar en cuán grande es Dios. Dice, no sigan diciendo, ay, Dios es grande, Dios de Jacob. No es eso, sino es deténgase y piense, solo un momento piense. Ahora, nosotros estamos en una circunstancia difícil y puede que estamos pasando por muchas cosas, pero usted tiene que saber que Dios está escuchando mi oración. Y entonces por eso ustedes están en sus mejores momentos, porque Dios está escuchando su oración. Por el contrario, si ni siquiera estamos llorando, si ni siquiera tenemos lágrimas, si ni siquiera nos interesa nada de lo que está pasando, ni siquiera estamos pensando con agradecimiento en la salvación que hemos recibido, eso en sí es una crisis. Sí, más que estar pensando en Dios, el estar encontrándome con personas y estar hablando con estas personas y con personas que encajan conmigo, si eso es más importante para mí que la oración, esto en sí es una crisis. De manera que si se desapareció esas lágrimas, se han desaparecido esa oración con lágrimas, se ha desaparecido. Esta semana restáurelo y que el Señor les dé un corazón que llore por el campo, que un corazón que tenga las lágrimas de Dios. Y por eso el segundo punto, un tiempo dorado que revela solamente a Jesús. Vamos al versículo 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Aquí, cuando habla, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Aquí, obviamente, los reyes también eran ungidos por Dios, pero cuando la Biblia habla del ungido, nosotros debemos saber que todo está apuntando a Jesucristo. ¿Y cuál es el mejor momento de nuestras vidas? Cuando a través de nosotros Dios es conocido. La palabra dice cuando Dios nos mira a nosotros, dice un pastor que se llama Spurgeon, él dice que cuando Dios nos mira a nosotros nos ve a través de Cristo. Y porque nos ve a través de Cristo, nos ve muy, muy lindos, muy valiosos. Y Calvino toma este versículo y él dice que Dios nos ve a través de su ungido, que es a través de Cristo. O sea que cuando este versículo dice, pon los ojos en el rostro de tu ungido, se refiere a Jesucristo. Dice, mira a Cristo. Dios no es solamente que sepa qué vieron ustedes ayer en el teléfono, ayer en la noche que hicieron el celular, no es eso, sino Dios conoce absolutamente todo lo que está en sus pensamientos. Como cuando hay una dificultad y buscamos a Dios, y cuando las cosas salen ya un poquito mejor, nos alejamos de Dios. Dios sabe cuán pecadores somos. Y Dios sabe perfectamente que por lo que nosotros somos y por quienes somos nosotros, no podemos salir delante de Dios. Ay, Señor, pero yo no he no he incumplido la ley. Yo siempre he recibido reconocimiento de toda la gente, pero la verdad es que una persona que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Es un pecador. No tiene nada sin Jesucristo. En Isaías 64:6 dice, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. ¿Qué está diciendo esto? Que nosotros somos, que todo es, toda la justicia nuestra es sucia, no es suficiente.
Este versículo dice, al final dice, y todas nuestras justicias, si bien todos nosotros como sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caemos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así somos nosotros, nuestra justicia delante de Dios es completamente, es como ropa sucia y somos como una hoja que se la lleva el viento. Aunque subamos fácilmente, caemos fácilmente. Es miedoso. Y eso no es libertad como tal. Una vida separada de Dios es así. Tenemos que saber que nosotros que éramos así como estas hojas que se lleva el viento y éramos pecadores por naturaleza, Dios nos salvó a nosotros. Por eso nuestra única esperanza es solamente Jesucristo. No quienes somos nosotros, es Jesucristo. Es porque estamos en Jesucristo que vivimos. Y nosotros vivimos en la fe de Jesucristo. Dice, porque viven los justos por fe. El justo por fe vivirá. Por fe, solo por fe vivirá. De manera que yo tengo que vivir por fe para que esta fe me restaure a mí. Esta fe al final me restaura, me sana. La gente del mundo creen que cuando yo me hago famoso, cuando yo logro algo, son mis años dorados. Y obviamente para ellos, probablemente esos años dorados se trata de sí mismos. Pero para nosotros los años dorados es ver solamente a Cristo. Una vida que ve solamente a Cristo. Una vida que revela solo a Cristo. Ay, mírenme a mí, pónganme atención a mí. No se trata de eso. Sino que a través de mí vean solamente a Cristo. ¿Cuál es una vida que mira solamente a Cristo? Quien reconoce, una persona que reconoce que si yo no tengo a Cristo, yo no soy absolutamente nada. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que entiende esto, solamente le interesa que Cristo sea manifestado. Si vemos en Efesios 2:1 dice que ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Pero entonces esa persona empieza a ver solamente a Cristo. Si vemos Juan 8:44, dice que ustedes eran hijos de vuestro padre el diablo y los deseos del padre querían hacer. Que eran por naturaleza hijos de ira. No tenemos nada que hacer si nos miramos a nosotros mismos. Y Pablo habla muy claro de esto. Pablo por medio, Dios a través de Pablo hizo que una persona que estaba postrada, no postrada, sino que no podía caminar, pudiera levantarse y caminar. Entonces la gente empezó a adorar a Pablo. Y entonces Pablo les dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Vuelvan al Dios vivo. Cuando todo el mundo empieza a mirar a Pablo, Pablo les dice, no me miren a mí porque me están mirando. Todo el mundo quedaría primero pues recibiendo un poquito de aplausos. Pero Pablo inmediatamente, no me miren a mí, yo estoy compartiendo este evangelio. Vuelvan a Dios, vuelvan al Dios vivo. Y por eso es que está la confesión representativa de Pablo. No crean que ya la saben, sino díganla despacio. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros conocemos muy bien este versículo, pero esta vez, cuando meditaba profundamente en este versículo, me di cuenta, realmente yo morí. No soy yo quien vive. Yo morí, ahora vivo yo y ahora es Cristo quien vive. Ahora he visto yo en la palabra y así es como vivo cada día. Y cuando ustedes vienen en esta fe, todo el mundo a través de ustedes va a ver a Cristo. Y cuando nosotros miramos solamente a Cristo, hay una bendición que podemos disfrutar. ¿Y cuál es esa bendición? El ver a Dios cada día más.
Si ustedes ven el versículo 10 es muy famoso, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Esta persona lo que está diciendo, yo no quiero, yo ya viví una vida sin Dios y es muy dolorosa. Una vida sin Dios es muy difícil, no tiene ningún valor. Por eso más que cualquier cosa quiero estar en la presencia de Dios, quiero disfrutar cada día con Dios. Y esto lo dice desde el versículo 1. Dice, en el versículo 84, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y esto es muy relevante que lo digan en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la gente cree que es un Dios muy fuerte, un Dios muy estricto, pero esta persona que escribió este salmo estaba entendiendo muy bien y decía, Señor, cuán amables, cuán amorosas, dicen otras versiones, son tus moradas, Jehová de los ejércitos. El estar en tu presencia es mejor que cualquier cosa. Un día que puedo pasar con Dios es mejor que cualquier otra cosa. Es mejor un día con Dios que 1000 fuera de Él. Y yo los bendigo y yo espero que ustedes puedan hacer que esta confesión se vuelva su confesión. Digamos, si un joven o otra joven se confiese así con ustedes. Ustedes tienen que salir con una persona que les diga esto, ay, prefiero un día contigo que 1000 sin ti. Que dice... que cuando están en el templo, lo que está diciendo en este versículo 10, cuando dice que prefiere estar en la puerta de la casa que estar en las moradas, que habitar en moradas, dice que habitar, o sea, estar dentro de un lugar muy cómodo, el mejor de este mundo, no es nada, que prefiere estar en la puerta de la casa del Señor. Y ahí está hablando del templo de esa época. Y hoy vamos a confesar juntos. Hoy también, si no es Cristo, no soy nada. Cristo, vuélvete mi Señor. Cristo, vuélvete la cabeza de mi vida. Y si ustedes viven así cada día, este es el momento dorado de sus vidas. Este es el mejor momento de sus vidas y yo los bendigo para que disfruten así. Conclusión. Entonces, si es así, ¿cuál será el momento dorado de Jesucristo? Es la cruz. En Juan 19:30 Jesús dice, consumado es, terminado es. De acuerdo a cómo lo profetizó la Biblia, vino, como lo profetizó la Biblia, murió, como lo profetizó la Biblia, ha de resucitar, abrió el camino para conocer al Padre, tal cual como fue planeado y profetizado que Él viniera a esa tierra. De esa misma manera Él vino y murió y resucitó, y yo espero que esta semana ustedes mediten en esto especialmente. Yo debí haber muerto en esta cruz. El poder estar acá, el poder estar en este lugar es por Dios. Ahora les repito, esta Semana Santa, esta semana de dolor, como se le dice en coreano, no es para que yo reciba dolor, sino para que recuerden que por mí Jesucristo abrió un camino, porque Él murió en mi lugar y tomó todo, y ahora yo puedo vivir delante de Dios, puedo vivir una vida que levanta gloria a Dios, puedo disfrutar que Dios está conmigo. Y la siguiente semana por eso vamos a disfrutar desde el tercer culto principal, el culto de jóvenes, vamos a disfrutar el culto de resurrección. Porque Jesucristo resucitó y la próxima semana no vamos a hacer un culto para que la gente haga la oración de entrega. Pero es a través del culto que nos podemos encontrar con Dios. Especialmente tienen que saber que es con gozo y con alegría que podemos darle culto al Señor por esa resurrección. Entonces, meditando en esto, restauren esa alegría por la salvación, y yo los bendigo para que este sea la mejor semana y el tiempo dorado de sus vidas, donde recuerden la obra de la cruz. Durante un minuto vamos a recordar